Intervención y estrategias para favorecer el desarrollo comunicativo en la infancia con TEA. Una vez que lo identificaste, te quiero contar acerca de los apoyos visuales. Los apoyos visuales convierten información verbal en información visual, es decir, en imágenes o gráficos que podemos ver. Casi todas las personas con autismo son pensadores visuales, como decir que piensan en imágenes. Hay diferentes apoyos visuales. La distribución ambiental y la estructuración pueden ser uno de ellos. Es la forma en que están distribuidos u organizados los espacios en los que nos desenvolvemos, así como los elementos que determinan la funcionalidad de dichos procesos. Por ejemplo, en la cocina está la mesa y la silla, y esa mesa y silla, por ejemplo, en suma con los cubiertos, son indicativos de que es un lugar para comer. Entonces, la estructura del ambiente, es decir, lo que yo coloco en un espacio físico o en una habitación, nos puede indicar qué es lo que se debe hacer ahí o qué es lo que deseamos que suceda ahí. También están los objetos reales. Estos informan visualmente de una actividad. Por ejemplo, si mostramos una cuchara, la cuchara cuando vamos a comer, por ejemplo, el jabón para lavarnos las manos cuando esperemos que nos lavemos las manos o justo antes de lavarnos las manos, pueden ser indicativos o apoyos visuales que nos ayudan a comprender que un objeto sirve para algo y va acompañado de una actividad, como el cepillo de dientes con la pasta, pues lo que sigue después es cepillarnos los dientes o lavarnos la boca. Otro apoyo visual pueden ser las fotografías de objetos, de animales, de cosas o bien de actividades. Estas fotografías tienen que ser claras, sencillas, idealmente con un fondo blanco, como en este caso donde me pueden ver a mí, para evitar distracciones y para que el enfoque sea justamente en el objeto, cosa, animal o actividad en el que queremos centrar la atención. Y pues así eliminamos cualquier distractor visual. También tenemos los pictogramas. Tal vez has escuchado, visto o leído un poco acerca de ellos. Estos pictogramas también son dibujos esquematizados, es decir, son gráficos, imágenes o dibujos que están hechos por computadora, digamos. Estos pueden ser a color o pueden ser en blanco y negro. Sabemos que tener impresiones a color es más costoso, pero en el proceso de comprender y comenzar a utilizarlos, lo ideal es optar primeramente por objetos a color, porque son más parecidos a un objeto real. Y ya que se haya avanzado con la comprensión o identificación de una cosa, un animal o, por ejemplo, una actividad y la misma funcionalidad de los elementos o los objetos, podemos pasar a los pictogramas en blanco y negro. Y gracias a esta página, Arasac, los tenemos disponibles para todas las personas de manera gratuita. Entonces, una vez que te enseñe un poco cómo puedes utilizarlos, puedes acudir a esta página, únicamente en tu buscador lo puedes encontrar así, o ponerle .com y te va a llevar a la página y ahí vas a tener un menú súper amplio en el que puedes buscar diferentes elementos o diferentes actividades. Puedes encontrar hasta secuencias, pero de eso vamos a ir hablando más adelante. Otro apoyo visual son las palabras escritas. Cuando los niños ya tengan adquirida la lectura o el reconocimiento global de las palabras, se puede emplear. Por ejemplo, ahí podemos ver una acción o un objeto y en la parte de abajo hay una etiqueta, digamos, con el nombre
de esa actividad o bien de ese objeto. Otro elemento que puedes sumar pueden ser las canciones. En algunos casos, las canciones también nos pueden servir para anticipar situaciones, como avisar que algo va a suceder y relacionamos esa canción con lo que esperamos, digamos, que suceda. Y de igual manera, los gestos también nos pueden ayudar. Antes de comenzar a utilizarlos para favorecer la comunicación, es importante saber que no podemos iniciar de la nada con los pictogramas. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta el nivel de simbolización. ¿Qué significa esto? No todas las personas con autismo requieren o entienden los pictogramas, ya que es un gráfico que significa algo. Entonces, hay que identificar qué tipos de estímulos en este momento son los que ya se comprenden y partimos de ahí. También será más útil, más práctico, más beneficioso si lo relacionamos con cosas o actividades o imágenes que les gustan, como alimentos o actividades que más les agradan. En cuanto al nivel de simbolización, el primero se inicia con objetos concretos, es decir, la cosa, el objeto o material real que nos acompaña aquí físicamente. Por ejemplo, una cuchara. En la presentación podemos ver la fotografía de una cuchara, pero imaginemos que pues es una cuchara real que puedo tomar con mi mano. Entonces, primero hay que mostrar el objeto real, es decir, el objeto concreto, e identificar ese objeto por su utilidad. En este caso, por ejemplo, una cuchara me sirve para comer la sopa. Entonces, puedo enseñar que esta cuchara es justamente para comer la sopa. Para, posterior a esta comprensión, pasar a otros símbolos que son más sencillos, como la fotografía. Ojo, puedes adelantarte a ir poniendo letreros en los objetos para avanzar con el tema de la lectoescritura. Regularmente las personas autistas tienen buena memoria visual, es decir, suelen recordar con facilidad las cosas que ven. No aplica para todos los casos, pero lo podemos intentar. O bien tú puedes identificar si esta característica aplica para el niño o la niña con el que vives y convives, porque pues no siempre es una norma. También es indispensable mencionar que utilizar este tipo de estrategias no significa eliminar el lenguaje, sino que por el contrario reforzaremos y mejoraremos la comprensión y expresión del mismo proceso de comunicación a través de estos apoyos visuales que estamos revisando. Entonces, una vez que ya hemos logrado la identificación de estos objetos concretos, ahora podemos pasar a símbolos sencillos. Los símbolos gráficos son dibujos, imágenes o letreros. Una vez que se identifican los objetos por su nombre y características o función, ya se pueden reconocer imágenes o fotografías. Y después de esto se pueden comenzar a utilizar los pictogramas. El primer símbolo gráfico más sencillo, el que se recomienda utilizar posterior al objeto concreto, es la fotografía. La fotografía son los símbolos más sencillos y es una imagen muy similar al contexto real porque es justamente una toma en una imagen de algo tal cual lo podemos ver en la realidad. Ahora podemos pasar a los pictogramas. Estos les decía que son símbolos esquemáticos más complejos. Se usan para personas con un nivel de simbolización más elevado, es decir, recordando primer paso, objeto concreto real, posterior a eso la fotografía, que es una imagen que captura tal cual el objeto real, y luego podemos utilizar símbolos de ese objeto real. Una imagen, idealmente primero a color, para relacionar de forma más sencilla, y posterior a que se comprenda esta imagen a color, podemos pasar a imágenes en blanco y negro.
Posterior a ello, podemos pasar a otro nivel de simbolización, que serían los símbolos más complejos, como estos que vemos aquí. Vemos una imagen en la que encontramos elementos de comida y está tachado, lo que significa que donde está pegado ese símbolo o ese letrero no puedo o no debo ingerir bebidas o alimentos. Para ello se requiere comprensión de los elementos previos y son los más complejos, representan ideas claras con poco contenido, ¿no? Con simplemente elementos, y tenemos que armar lo que significan esos elementos en conjunto para poder comprenderlo. Entonces, si ya entendimos lo que significan a través de pictogramas, ya podemos interpretar un símbolo. Vamos a repasar entonces esto de los niveles de simbolización. Primero, objeto real u objeto concreto. Entonces, posteriormente puedo pasar a mostrar el objeto real o concreto con una foto idéntica de ese objeto concreto o real. También puedo hacer lo mismo con personas, con animales y posteriormente con actividades. Luego podemos acompañar esa fotografía con una imagen del objeto, es decir, con un pictograma, ya que pues los objetos son más parecidos y de esta manera podemos relacionarlos entre sí y comprender que son lo mismo. La capacidad de asociar un objeto real con la foto es primero, ya que podemos hacer esta relación, podemos utilizar la foto como anticipación y luego pasar el pictograma de color para posteriormente pasar el pictograma en blanco y negro. Una vez que pasemos de comprender la utilidad de ciertos objetos, tal vez también animales, podemos pasar a actividades y posterior a ello relacionarlos para que nos den como resultado símbolos o rótulos y luego pues secuencias de los mismos, como al mostrar los pasos para realizar una actividad. En esta imagen lo podemos ver de manera más clara. Tenemos en un primer punto el objeto real o concreto, que es una muñeca real. En este caso no tengo la muñeca real, puse únicamente un cuadrito que lo dice, digamos. Imaginemos que ahí está. Entonces, una vez que ya pudimos comprender que esa es una muñeca, pasamos a una fotografía idéntica de la muñeca. Después podemos pasar a mostrar fotografías de diferentes muñecas y comprender que, aunque son distintas, son o sirven para lo mismo. Y luego pasamos al pictograma, que es una imagen de una muñeca a color, y podemos añadir en la parte de abajo esta leyenda que dice muñeca, haciendo alusión a cómo se nombra la muñeca. Posterior a eso, podremos utilizar también pictogramas o imágenes en blanco y negro. Entonces, ¿cómo identifico el nivel de simbolización? Primeramente, de posterior al objeto concreto o real, pues las fotografías se pueden comenzar a utilizar cuando focaliza su atención en estímulos de su agrado, ya que es el primer contacto con los apoyos visuales. Podemos utilizarlos cuando el repertorio receptivo, es decir, la comprensión de palabras, señas, gestos o movimientos, está limitado todavía en el contexto cercano. Los pictogramas se pueden utilizar cuando focaliza y mantiene su atención en diferentes tareas y materiales, cuando ya la intención o el interés está más abierto. Y aquí hay una mayor comprensión de palabras, señas, gestos y movimientos. Y posteriormente los símbolos se pueden utilizar
cuando focaliza y mantiene su atención en tareas más complejas y que pueden ser agradables o unas que no necesariamente son las que más le gustan o las que más le interese. Y aquí pues se debe comprender diferentes estímulos visuales posteriores como lo son la fotografía, los pictogramas y comenzamos con símbolos conocidos relacionados comunes al contexto. Y puedo procurar comenzar utilizando estos elementos con cosas que son de su agrado, en las que ya focaliza su atención, es decir, en las que ya se mantiene ocupado, digamos.